Bienvenidos a Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy su amigo Alejandro Torres y hoy tenemos preparado un programa en relación con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio y que ya entró en vigor. Para ello he invitado a tres expertos en la materia. Roberto Hernández, bienvenido. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Y nos podrías decir qué cargo también tienes en la Cámara de Comercio? Claro, soy presidente del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional. Excelente. También hemos invitado a Luis Miguel Domínguez López. Bienvenido, Luis Miguel, director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y a César Rocha García, que está en el órgano interno de control de Pemex. También bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros en relación con esta importante ley, porque pues a todos nosotros nos preocupa mucho el tema de la corrupción. En América Latina y en general en muchos países del mundo, pero particularmente se nos ha etiquetado como un país corrupto y es un estigma que tenemos que borrar. Y estamos dando pues algunos pasos para ello, precisamente con la educación, precisamente con el ejemplo, con la transparencia, y hoy nos encontramos con una nueva ley expresamente dirigida a estos objetivos. Yo quisiera pedirle a Roberto si nos pudieras platicar cuáles son los objetivos primordiales y por qué surge esta ley. Bueno, primero muchas gracias, Alejandro, por recibirnos. El objetivo primordial de esta ley deriva de una necesidad de que el sector privado sea pues, observado y sancionado en contra de lo que sucedía antes de que entrara en vigor, de que solamente eran sancionados y investigados los servidores públicos. Realmente hay un dicho en el tema de la corrupción que dice que es como el tango, ¿no? Que se baila solamente cuando hay dos, y a final de cuentas siempre se observó que los servidores públicos pues estaban pues en este tema con la observancia de su responsabilidad, pero que los particulares pues también siendo corresponsables tenían que tener un régimen suficientemente claro y preciso para ser sancionados y también que pues supieran qué acciones no debían llevar a cabo, porque pues en la contratación pública, siendo un contrato precisamente la consecuencia de la contratación gubernamental, pues es una relación bilateral y el hecho de que uno provoque una conducta indebida, pues genera una situación de inestabilidad y pues esto era la necesidad que requería y que se satisface en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en términos generales, Alejandro. Claro, es muy importante esta explicación porque de alguna manera estaba nada más una parte de los involucrados en un acto de corrupción siendo vigilada y sancionada, pero no precisamente en ocasiones el que a veces parece la víctima, pero que en ocasiones también es el que induce precisamente a la corrupción con algún tipo de prebenda o algún tipo de privilegio que ofrece a algún funcionario para tratar de incidir en su decisión en una contratación pública. Así es. Aclaro que antes había pues, los tipos penales, ¿no? Evidentemente, claro. Pero esta es una ley eminentemente administrativa y esto es una parte importante porque precisamente era, yo creo que el pedacito que faltaba para que este círculo se cerrara. Claro. En materia de la función pública, Luis Miguel Domínguez, ¿nos podrías platicar si ustedes sienten que este ordenamiento va de alguna manera a servir como un instrumento eficaz para atacar precisamente este tema de corrupción en las contrataciones públicas? Sí, Alejandro, si me permites hacer un poco de antecedente a la ley, abundando a lo que el licenciado Roberto Hernández, esta ley es creada obviamente con el compromiso de querer combatir el acto de corrupción. Y son 3 convenciones internacionales donde se centra y le solicitan a México que incorpore alguna figura que permita sancionar a las personas físicas o morales, al sector privado, porque como comentaba Roberto, solo estaba dirigido al servidor público, de modo tal que la empresa privada que sobornaba, que hacía prácticas de corrupción, pues gracias, ¿no? Se iba a su casa como si nada.
Entonces, esta nueva ley es un mecanismo de combate a la corrupción, me parece que es eficaz y eficiente por varias características. Yo solo quisiera destacar un par de ellas. El combate a la corrupción se requiere de un cambio en la cultura mexicana. ¿Sí? Claro. No es, la ley por sí misma no va a solucionar nada. Necesitamos empezar a detonar un cambio de cultura, porque si no, no avanzamos. Esto es sin duda un tema muy importante. Y las contrataciones públicas representan un factor importante para el detonante económico. Si me permites, te daré una cifra que representa el 8% del Producto Interno Bruto y un 40% del presupuesto de la Administración Pública Federal. De modo que es importante que esta ley permee y empecemos a sancionar a estas empresas que a través de la corrupción, del soborno, se hacen de contratos pues de toda clase, desde el más pequeño hasta el más millonario, ¿no? Claro. Y la Secretaría de la Función Pública está comprometida a sancionar a estas empresas a través de este mecanismo, porque antes no existía. Ahora que está, hay que empezar a funcionar y a detonar procedimientos donde bajo toda audiencia de derecho a los particulares empecemos a sancionar a las empresas que corrompen el sistema de contratación pública en México. Creo que es una parte esencial lo que destacas, Luis Miguel, en el sentido de que no por decreto o por ley se puede cambiar las circunstancias que operan en una sociedad. Sin duda es un instrumento que habrá que aplicar, que habrá que interpretar, que habrá que en todo caso modificar en todo aquello que se demuestre que probablemente pueda ser mejorado. Pero el ejemplo, la educación y sobre todo el que se demuestre con los hechos que no hay impunidad es un factor muy importante que debe contribuir a la cultura para generar precisamente esa sensación de que vamos avanzando, esa sensación de que no estamos realmente en el tema de la corrupción para siempre, y que es un tema que se puede trabajar, que se puede mejorar y que se puede avanzar. Entonces a mí me gustaría escuchar de César Rocha García de Pemex precisamente cómo está operando el órgano de control interno y cómo piensan que esta nueva legislación pudiera darles a ustedes mayores elementos para actuar y vigilar precisamente esta situación, sobre todo en un momento primordial, porque viene anunciado quizás un cambio muy importante en toda la organización y en la estructura de Petróleos Mexicanos para tratar de convertirla en una empresa de clase mundial, y esto tiene grandes retos. Tiene retos de transparencia, tiene retos de rendición de cuentas y una serie de aspectos que quizás vayan a ir acompañados de esta ley. Si fueras tan amable. Claro, sí, te aprecio la invitación, Alejandro. Previo a tu pregunta, yo quisiera abonar un poco lo que han dicho mis compañeros. Básicamente, la Ley Federal Anticorrupción se concibe o se incorpora como una herramienta novedosa para combatir a la corrupción. El régimen sancionatorio en las contrataciones públicas tradicional estaba disperso en algunas disposiciones que regulan la propia contratación. Entiéndase ley de adquisiciones, ley de obra y por supuesto en la ley de Petróleos Mexicanos, con esta concepción del régimen especial de contrataciones públicas por ser evidentemente la empresa pues más importante de este país y que representa mucho en la eficiencia para el desarrollo de México. Nosotros lo que hemos estado impulsando desde el órgano interno de control es tener, evidentemente, ya tenemos la herramienta para combatir la corrupción. Ahora lo que estamos en una etapa de la implementación. Consideramos que es muy importante combatir la corrupción desde los dos lados. Se ha reconocido por la OCDE que hay una fuga de recursos en las contrataciones públicas y que el cohecho en las contrataciones públicas pudiera implicar hasta un sobrecosto de los contratos del 20%. Entonces, lo pongo con esos datos, y si podemos nosotros eficientar la contratación pública, que este régimen sancionatorio nuevo que se incorpora a las contrataciones públicas pudiera incidir para inhibir esas conductas
de corrupción, pues evidentemente tendríamos muchos mayores recursos para emplear en el gasto social y con eso detonar el desarrollo. En Petróleos Mexicanos está ya diseñada la estrategia a partir de su titular, el titular del órgano interno de control, le ha dado instrucción precisa que se diseñen estrategias muy concretas de investigación y por supuesto ya de implementación de la propia ley. Pero como yo coincido plenamente con ustedes, no es mediante decreto y la ley es solamente un componente, tenemos que hacer un cambio cultural y nosotros queremos fomentarlo a partir de elevar la probabilidad de detección de las conductas sancionadoras. Me parece que en cualquier sistema sancionador, si no se tiene la alta probabilidad de detección de las conductas, pudiéramos tener sanciones muy altas, sanciones muy severas, pero si no tenemos esta capacidad de estarlas detectando y de estarlas sancionando rápida y eficazmente, no va a haber ningún efecto inhibitorio en las contrataciones públicas y finalmente eso es lo que estamos diseñando para que suceda pronto. Claro, una cultura también de Estado de Derecho, una cultura de respeto precisamente a las condiciones igualitarias para una competencia por un proyecto que pues afecta a todos los mexicanos o beneficia, depende cómo lo veamos, a todos los mexicanos. El hecho de que este costo se incremente en esos valores trae un costo adicional que es, no sabemos si realmente se escogió el mejor, no sabemos si realmente la infraestructura que se implementó o se construyó vaya a cumplir los objetivos buscados y si cumpla con las normas de seguridad, que también es un tema. Entonces creo que el costo es mayúsculo, además de lo económico, el tema de la seguridad y el tema del ejemplo, el tema de lo que ven los jóvenes, ¿no? El hecho de que siempre vean, oye, pues es que mira que el papá de mi amigo pues es multimillonario, ¿y a qué se dedica? Pues se dedica a hacer obra pública, ¿no? Y pues qué bueno que sea un empresario exitoso, pero habría que ver si todos esos empresarios exitosos realmente están teniendo esas utilidades producto de un trabajo que realmente vaya aparejado por una sana competencia y por un precio justo en lo que se está ofreciendo al sector público. Me gustaría escuchar, Roberto, tú que has tenido la oportunidad de viajar, de participar en foros internacionales y de incluso dar asesoría a otros países sobre temas semejantes, si crees que esta legislación tendría que haber sido diseñada de una manera diferente, si crees que vamos por el camino indicado y cómo va a realmente aplicarse esta norma, ¿no? Te voy a tener que interrumpir porque vamos a tener que hacer un corte, pero podemos empezar con una parte de la respuesta. Claro. Bueno, mira, yo primero quisiera decir que creo que la ley es muy buena, sobre todo porque dio una señal muy clara. Y la señal fue, es imposible tolerar actos de corrupción del sector privado. Y esto, independientemente de la redacción de la ley, que puede haber sido mejor o peor, yo creo que eso es un gran inicio. Creo que el hecho de que tengamos una reglamentación específica, clara y contundente y además hasta, yo diría, agresiva en el sentido de lo que puede resultar un particular, creo que es un gran paso porque antes pues nadie le daba ningún tipo de valor al adecuado comportamiento. ¿Tú me cuándo me después? Sí, yo creo que con esto vamos a hacer una pausa, regresaríamos contigo para continuar con la respuesta, pero creo que una parte que también quisiera yo dejar sobre la mesa para poderla discutir es, de alguna manera, cuáles son los avances de la ley, ¿no? Que la gente nos gustaría escuchar, porque escuchamos de pronto que hay nueva legislación y que ahora hay nuevos cambios y que hay nuevas autoridades y hay nuevos órganos de control y al final del día pues es mucha gente involucrada, quizás un gasto de nuestras contribuciones, pero no vemos en qué particularmente se avanzó con esta nueva legislación. Entonces, si quieren, cuando regresemos podemos continuar en esto. Bien. Amigos, estamos en Háblame Derecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Regresamos después del corte.